Queridos míos, le doy la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes a una nueva clase de confirmación. Aquí estamos. Hoy vamos a ver los salmos, porque el culto cristiano tiene mucho que ver con lo que es la experiencia de fe. Para partir de esa experiencia, los quiero invitar a tener un momento de oración. Oremos. Amado Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Guíanos por los caminos de tu voluntad, en la sana comprensión de tu palabra, de modo que todo aquello que somos y podemos llegar a ser, lo logremos gracias a tu amor que recibimos en Cristo Jesús. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Los salmos son una experiencia de fe. Y como experiencia de fe vienen de la emoción humana más profunda. Uno podrá decir, claro, los salmos son poemas, son canciones, pero antes que todo son experiencias de fe. Algunas desgarradoras, otras de alegría, otras de llanto. En algunas se pide confianza, en otras se pide venganza. Pero hay algo que une la experiencia del salmista y es la presencia de Dios. Para bien o para mal, enojado o alegre, el salmista sabe que Dios está ahí. Sabe que Dios lo escucha. Y sabe que aunque él ya no tenga paciencia, Dios va a actuar. Y tarde o temprano, la mano de Dios se verá en su vida y en el mundo. No importa cuánto tenga que esperar, el salmista sabe que Dios hará. Tarde o temprano Dios hará. Es en ese proceso en que el salmista lucha consigo mismo, lucha con Dios, lucha contra la injusticia, lucha contra sus propios temores también. Vamos a ver que en nuestro culto, como les voy a mostrar ahora, el Salmo también tiene algo que decir. Como vimos, el inicio del culto, habíamos empezado en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora tenemos que esa invocación va a recibir un reforzamiento, porque estamos en nombre de Dios reunidos, y es en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vivimos nuestra fe. Es por eso que en el culto, aunque ahora no lo estemos haciendo porque no hemos aún completado toda la experiencia de fe del culto después de la pandemia, después del himno de entrada viene el salmo o introito, que se refiere a un salmo introductorio. Esto significa que el salmo nos propone una experiencia de fe introductoria para el tema del culto del día. Ese salmo se lee tanto en este momento como, al menos así lo hacemos nosotros, en el verso que se lee en la Santa Cena. Y es el preparatorio para la Santa Cena. ¿Por qué? Porque nos preparamos para recibir el sacramento también con una experiencia real de fe, no imaginaria, real. El salmo no es un buen deseo, es una experiencia real.
Y ese salmo recibe la respuesta de adoración al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos, al igual que el salmista, que Dios escucha, que Dios está presente, que Dios, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no sepamos, aunque estemos en el fondo del abismo, sabemos que Dios está. Y por eso adoramos al Señor con este canto antiguo que es el Gloria Patri. El Gloria sea al Padre y luego al Hijo y al Espíritu. Esto viene a completar la invocación que hicimos al inicio del culto con la llamada en nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso hoy vamos a dedicarnos a los salmos y vamos a leer los salmos para ver qué es lo que nos pueden dar. Obvio que no podemos leer los 150 salmos, pero vamos a ver aquí algunas cosas que nos van a ayudar a comprender los salmos en general. Si alguien tiene su Biblia, puede usarla también. Y si hay distintas versiones, en este caso usamos el libro del pueblo de Dios, podemos también señalar si es que hay alguna palabra que se ajusta mejor a lo que está diciendo el Salmo. Vamos a partir con el Salmo 1. Dice así: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Vemos en los salmos que normalmente parte con una introducción y termina con una seguridad. En este caso, hay una exaltación en cuanto al ser humano que es feliz, dichoso, diríamos como las bienaventuranzas de Jesús. Dichoso quien, el ser humano, no sigue frente, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Ese es el feliz, ese es el que tiene dicha. Porque, si vamos al final, el Señor cuida el camino de los justos. En cambio, como ya sabemos, el camino de los malvados termina mal. Si volvemos al versículo 1, no sigue el consejo de los malvados el hombre dichoso. No se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que busca la ley, los mandamientos del Señor, para meditar en ellos día y noche, y no perder el tiempo siguiendo a pecadores, sino buscando seguir a Dios. Ahí tenemos usualmente en los salmos el mensaje central. No está en la mitad, sino que está al principio y al final. Por eso vemos que aquí el Señor cuida el camino de los que buscan ser justos, de los que buscan seguir sus mandamientos, de los que se complacen, los que tratan de cumplir esos mandamientos con alegría
y no solo por obligación, y que la meditamos de día y de noche. ¿Por qué? Porque nos importa, no porque estamos obligados, no es por coerción, es porque nos importa lo que Dios quiere, nos importan los mandamientos, y no queremos ser un pecador que otros sigan, ni tampoco seguir a los pecadores, sino seguir a Cristo. Porque esa es la forma, y acá viene el desarrollo de a lo que vamos, que es que encontremos y reconozcamos que el Señor cuida nuestros caminos. Es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo. O sea, produce fruto cuando tiene que producirlo, no está produciendo fruto siempre. A veces uno piensa que siempre tiene que estar haciendo cosas y no. El árbol plantado al borde de las aguas produce fruto a su debido tiempo, con la ayuda de Dios. Pero las hojas no se marchitan, no se echa a perder, porque las cosas le salen bien. ¿Por qué? Porque está centrado en el amor de Dios y no en la autocomplacencia. Claro, ahora explica, no sucede así con los malvados, que son como paja que se lleva el viento, que pasan solamente. ¿Por qué? Porque no le importan las cosas. Y esa es la diferencia. No le importan los mandamientos de Dios. No le importa la necesidad del pobre. No le importa. Por eso se lo lleva el viento. Y como no le importan, no triunfarán en el juicio, ni en la asamblea de los justos, en la comunidad, porque no les importa vivir en comunidad, no les importa vivir la fe, solo se preocupan de ellos mismos. Entonces, acá vemos que en este caso el salmista nos plantea una realidad en donde Dios camina contigo, en donde Dios cuida el camino de los justos, donde Dios busca que nosotros sigamos el consejo, mandamientos de Dios, y no el de los malvados que nos aleja de Dios. En ese primer salmo, ¿qué podemos imaginarnos de la experiencia del salmista al respecto de el salmo que escribe? Imaginémonos por un momento qué situación está viviendo el salmista para escribir un salmo como ese, como el Salmo 1. Ya vimos de qué se trata, vimos el principio y el final. ¿Por qué creen ustedes que escribe un salmo como ese? ¿Por qué hace esta comparación entre buenos y malos, justos y malvados? Eso no es casual. Nadie que no tenga a un malo al lado va a hacer una comparación como esa dentro de una experiencia de fe. ¿Qué se les ocurre? Proyectándose a un salmista, yo creo que tiene relación, el que observa la ley de Dios tiene felicidad en esta vida y en la próxima. En ese sentido, lo que tú siembras en tu vida, lo cosechas. Se imagina que por ahí va. Son los dos caminos de la vida. Ahora y cuando ya estamos en otro, de otra forma, terrenal.
Claro, la resurrección te refieres tú. Sí, Ujú. por ahí puede ser. Claro, lo que uno siembra cosecha, claro, claro, desde el punto de vista moral también y en cuanto a la vida cotidiana. Acá sí se nos habla de dicha, de felicidad. ¿Por qué creen que hay este énfasis en que el ser humano es feliz cuando hace tales cosas? Feliz el que sigue las leyes, los preceptos de Dios, que no hace el mal, vive tranquilo, vive feliz, entregando amor, porque actuamos desde el amor, que es la enseñanza de Dios. Entonces, ¿quién no va a ser feliz actuando siempre desde el amor, haciendo siempre el bien, ayudando al prójimo, cuidando al que pueda cuidar, al que pueda ayudar? Entonces, obviamente uno es dichoso, uno es feliz así, haciendo siempre el bien y alejándose de los tóxicos, como se dice ahora, o de los chismes, de la gente maliciosa, porque eso no conduce a nada, eso envenena. Claro, claro. Entonces, sabemos que la alegría del creyente tiene que ver también con las decisiones que toma y con los caminos que sigue, porque si decide seguir a los pecadores en vez de seguir a Dios, entonces claramente, al menos como lo plantea el salmista, no vas a ser feliz, porque dichoso es aquel que no sigue el consejo de los malos, sino que se complace en los mandamientos de Dios. Y como decía antes, el complacerse, el seguir los mandamientos de Dios debe hacernos felices, no esclavos, felices. Creo que básicamente se refiere a cumplir la ley, literalmente hablando. El concepto que tenemos nosotros hoy día de cumplir la palabra de Dios no es la que tenía el salmista. Entonces, por lo demás, el texto no habla de hacer el bien, habla de cumplir los mandamientos. Y muchos de esos mandamientos eran más rituales que generosos, por decirlo de alguna forma. Claramente sabemos para dónde vamos y después, como nosotros ya lo podemos leer desde el filtro de Jesús, eh, tenemos la oportunidad de entender mejor para dónde apuntaban todos estos mandamientos. Pero en la perspectiva de lo que escribe el salmista, yo veo que claramente tuvo malos consejos, o se vio en experiencias donde después de sopesar consejos de amigos y consejos y seguir la ley, creo yo que a eso se refiere. Claramente la mejor opción era seguir la ley. Ahora, para ellos era mucho más que una opción, pero contrastándolo con los malos consejos, consejos de malvados, creo que ahí hace la diferencia en definitiva. Pero objetivamente creo que se refiere a cumplir la ley, pero no como lo consideramos nosotros, o sea, no como nosotros consideramos cumplir la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos otra visión. Eh, Se refiere a lo netamente legal, quizá, que era en definitiva los mandamientos. Desde esa arista, eh, llegar a la conclusión también positivamente que lo mejor es cumplir la ley para servir a Dios y para estar, digamos, agradando a Dios. Creo que va por ahí en cuanto a la experiencia que pudo vivir o que pudo estar viviendo el salmista. Gracias. Claro, claro. Diste en el clavo en algo súper importante y es que el salmista habla de la experiencia. Si está diciendo que el consejo de los malvados es malo, es porque ya pasó por eso, porque ya fue infeliz gracias a las malas decisiones que tomó y descubre que con Dios es la posibilidad de ser feliz, de ser dichoso. Entonces, muy importante que el salmista no habla
como fuese un gran sabio que lo sabe todo y que te habla desde arriba a ti como vil pecador que no tiene idea, sino que siempre está diciendo, mira, yo ya pasé por esto y entiendo, en este caso, que la alegría solo me viene de cumplir la ley de Dios. Porque ya seguí el camino de los malvados, ya he visto el camino de los malvados y no conduce a la justicia, no conduce a la dicha, no conduce a la felicidad del ser humano. Y claro, como tú dices también, Daniel, el concepto de ley en el Antiguo Testamento viene atado a las leyes del Pentateuco, pero no se refiere siempre a todas las leyes, porque estamos hablando ya de una época bastante más posterior al Éxodo y todo eso. Los salmos son en general ya al año 900, 800 antes de Cristo, y la experiencia de fe se va sumando a través de toda la historia bíblica. Nunca se han cumplido todos los mandamientos, y probablemente el salmista sabe eso también. Nosotros que leemos desde los lentes de Cristo, entendemos que el gran mandamiento de Jesús siempre va a resumir todos los demás mandamientos. Que el mandamiento del amor va a ser el centro de eso. Entonces, bien está que lo leamos primero también como hebreos, ¿no? Y que luego con los ojos de Cristo pongamos el salmo bajo la cruz. Después lo vamos a necesitar, porque cuando el salmo pida cosas malas, ya se nos va a acabar mucho el mandamiento del amor. Cuando el salmista pida venganza, eso claramente nos va a hacer cuestionar la experiencia también de quien escribe el salmo. En general, cada salmo tiene una experiencia única y eso es lo que siempre hay que descubrir. No hay que leerlo como si fuera un texto de Khalil Gibran o una poesía de Pablo Neruda y uno diga, oh, qué hermosas palabras, las voy a colocar en mi pared. No, sino que hay que sentir, percibir la experiencia real de quien vivió. No importa quién, no importa si fue Salomón, David. Primero empatizamos para poder comprender que esa persona es de carne y hueso, que no lo escribió un ángel, sino un creyente. Y usualmente es un creyente que cayó y se puso de pie, o que está aún en el suelo y desea ponerse de pie. Igual que nosotros en las distintas etapas de nuestra vida. Vamos a pasar al otro salmo, ¿sí? Salmo 4. Aquí, este salmo nos presenta otras cosas que no tenía el anterior. Primero nos agrega un versículo, el número 1, que dice, del maestro de coro para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Algunas Biblias toman esta introducción no como un versículo, entonces el 2 sería el 1. Por eso en algunas Biblias los salmos cambian de numeración. Se nos dice en este caso que este salmo se utilizaba para la música, para instrumentos de cuerda. Probablemente era cantado. Es muy usual que los textos antiguos se canten, porque los hebreos, al igual que casi todos los semitas y que vivían en Medio Oriente, como no tenían la posibilidad de escribir, se aprendían las cosas de memoria. Y la mejor forma de aprenderse algo de memoria es cantándolo. Por eso uno se sabe más canciones que textos. En este caso, casi todas las partes importantes de la Biblia se cantan
Y por eso se las saben de memoria. Hasta el día de hoy, las personas en Medio Oriente memorizan y tienen una facilidad más que la nuestra de memorizar los textos. Los musulmanes, por ejemplo, cuando realizan la oración en la mezquita, usualmente ellos, el lector, lo hace de memoria. Usualmente no lee el Corán, sino que se sabe los textos de memoria. Y muchos hebreos también lo hacen igual. Si vamos al Salmo 4, vamos a leerlo. Dice: respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? ¿Amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso? Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en sus lechos y guarden silencio. Ofrezcan los sacrificios que son debidos y tengan confianza en el Señor. Hay muchos que preguntan: ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Acá vemos una situación distinta del salmista. Pide desde el principio una respuesta al llamado, a la invocación. Y hace, junto con el llamado, una descripción de lo que Dios es para él. Dios, mi defensor, el desahogo en la angustia, el que puede tener piedad, el que escucha la oración. Con el pedido, el salmista realiza una descripción, una confesión de su fe, lo cual es muy importante, porque no dice solamente respóndeme, Señor, sino que es: respóndeme cuando te invoco, cuando te llamo, porque tú eres el que responde en la angustia, porque eres tú quien me da el desahogo, porque eres tú el que me defiende, seguramente ante la indefensa de quienes lo persiguen. Reconoce al final quién es el que responde, el que ha puesto en su corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Ese es el defensor. Ese es el que desahoga en la angustia. Ese es el que tiene piedad y el que escucha, el que ha puesto en su corazón más alegría que en los días de fiesta, más alegría que en los días de abundancia, que era en esa época lo más importante, ¿no? Tener comida. Ese es el Dios que busca el salmista. Ahora, ¿cuál es el contexto? Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo van a ultrajar al que es mi gloria? ¿Amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso? ¿No conocen al Señor que hace maravillas por su amigo? El que escucha siempre. Tienen que temblar y dejar de pecar. Tienen que reflexionar y hacer silencio. Al parecer hablan demasiado. Ofrecer sacrificios que son debidos y no los falsos, quizás a otros dioses.
y tener confianza en Dios. No confiar en otros dioses, tener confianza en el Señor. Claro, hay muchos que se preguntan, quizás desde la angustia, quizás desde la soledad, ¿quién va a mostrar la felicidad si la luz del Señor se ha alejado? Parece que no creen en el Dios de esa luz, sino en otros del abandono. ¿Qué experiencia creen ustedes que tenemos en este salmo? ¿Qué nos imaginamos que está sucediendo con David en este caso, que al parecer es el redactor del salmo? El rey David, ¿no? ¿Qué situación puede estar aquejando al salmista? El pueblo está tribulado, seguramente guerra, pobreza o hambruna, y empezaron a perder su fe. Y al perder su fe, bueno, se aferran a cualquier cosa. Y habían empezado seguramente a idolatrar los ídolos de las culturas que estaban ahí o que los habían invadido. Y él les recuerda que Dios no desampara, que siempre está con nosotros. Y que solo nuestra fe nos va a sacar de eso, que no deben flaquear, que deben tener fe y por eso le dicen no pequen, no idolatren ídolos o falsos dioses o engañados por los nuevos invasores con sus ídolos, su dinero, sus falsas promesas. Gracias. Claro, ahí vemos alguna situación de posiblemente de complicación, ¿no? En el sentido de que hay una acción, una realidad que moviliza hacia una pérdida de fe. En el salmo que leímos antes, ante la angustia, el salmista reconoce la presencia de Dios. Aquí, al parecer, ante la angustia, ante la falta o ante la dificultad, han seguido a otros dioses, otros caminos, hablan de ultrajar mi honor, amar lo falso, buscar lo engañoso. Al parecer, David está sufriendo la persecución, el engaño, así como cuando alguien literalmente te quiere hacer daño, se encuentra perseguido. Y dice, sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo, Él me escucha siempre que lo invoco. Ojo con los que me andan haciendo daño. Y los llama a que dejen de hacer lo incorrecto. No significa que el salmista en este caso sea la persona perfecta y tengan que seguirlo a él. No es ese el mensaje, sino que él se reconoce en la angustia, pide la ayuda de Dios y pide que el resto deje de hacerle el daño que están buscando hacerle. Y que además se mete en lo ritual, que hagan, que ofrezcan los sacrificios debidos y no los indebidos, porque quizás estaban haciendo sacrificios a otros dioses. ¿Por qué? Como dijo Ana María, no confiaban en Dios, quizás en la angustia, en lo que perdieron, se perdieron también de su fe. Me recuerda un poco el camino de Israel en la salida de Egipto, cuando dejan la fe del Dios que los rescata para hacer este becerro de oro y perseguir a los dioses egipcios, buscando en ellos la adoración, la seguridad que no tenían en ese momento, porque pierden la paciencia,
Eso es lo que nos pasa cuando perdemos la paciencia, cuando dejamos de esperar. Eso es dejar de tener esperanza. El que tiene esperanza es el que sabe esperar, el que reconoce que las cosas no son inmediatas. Una de las grandes situaciones que más cuesta a las personas hoy con respecto a la fe no es de creer en Dios, sino de tener paciencia, porque queremos todo al tiro, todo es urgente, todo tiene que ser inmediato y todo es desechable. Entonces, cuesta creer en un Dios de lo eterno, en el cual hay que aprender a esperar cuando muchas de las cosas las tenemos enseguida. Y si no las tenemos enseguida, entonces me doy la vuelta y me voy, porque no voy a hacer la cola, porque si no me contesta me voy. Si la persona que me gusta no me pesca, me busco otra. Si la pareja no me acepta como soy, me busco otra. Y todo tiene que ser inmediato, sin proceso, sin trabajo, sin madurez. Y cuando eso lo extrapolo a la vida de fe, puedo cometer el peor error, que es pensar que Dios actúa a mi voluntad y en mi velocidad. Y no funciona así. Entonces, aquí el salmista reconoce que debemos reflexionar y guardar silencio. Dejar de perder el tiempo hablando para escuchar la palabra de Dios y descubrir los caminos de Dios para nosotros. Porque no lo sabemos todos. ¿O alguien sabe exactamente lo que Dios quiere para sí? Y solo así, cuando nos hacemos la pregunta, podemos reconocer el rostro luminoso de Dios y saber que está cerca también de nosotros. Poder darnos cuenta de esa alegría y decir, me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. El contenido del capítulo 4 es como recurrente en la medida que van pasando los salmos, porque así funcionamos nosotros. O sea, yo creo que a la hora de hacer las lecturas de pronto de la Biblia o de los salmos, que es lo que estamos, tendemos a idealizar de repente la relación que deberíamos llevar con Dios y en ese proceso la deshumanizamos un poco. Porque en definitiva somos tan fluctuantes como la vida misma de David, por ejemplo, que es un ir y venir de estar rendido a los pies de Dios y mandándose una tras otra entre medio. Y de pronto se nos olvida eso, se nos olvida lo volubles que somos, vemos de pronto la lectura bíblica muy idealizada. Y porque, por ejemplo, en lo que hablabas del becerro de oro, yo siempre he tenido ciertas aprensiones con respecto a la crítica al pueblo de Israel en ese episodio. Porque, según el relato bíblico, no buscaron alabar a otros dioses, buscaron alabar a Dios. Y ellos venían de haber sido fundados en una cultura que era muy en pos de figuras, como en la egipcia. Y por lo demás, el mandato de no tener dioses delante de otros dioses, delante de Jehová, digamos, venía saliendo recién calentito del monte Sinaí. Entonces, en definitiva, y es lo que nos pasa muchas veces, buscamos tratar de hacer las cosas bien, pero no siempre las chuntamos. Y en ese proceso muchas veces nos equivocamos
lo suficiente como para que las cosas no resulten. Por otro lado está esto de apuntar de alguna forma a tratar de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, como, como si fuera un solo camino. Yo no lo veo así. Para mí la voluntad de Dios es general, eh, es que nos amemos, es que lo tengamos a Él como la primera cosa y el resto es que desarrollemos esto mismo en función de nuestro prójimo. Y ahí aplica para nuestra carrera profesional, para nuestra vida de matrimonio, para nuestra vida de padre, donde yo tomo mis decisiones y decido que por trabajo me voy a Puerto Montt y Dios sigue conmigo. O yo sigo buscándolo a Él dentro de todas las cosas que hago. Porque pensar para mí, es una opinión muy personal, para mí pensar en que tengo que encontrar qué es lo que Dios quiere que yo haga en cada decisión de trabajo, de si tengo o no tengo otro hijo, de, de si voy o voy a esta o a esta otra congregación religiosa, eh, creo que de pronto se puede volver con facilidad una carga. Y, y el propósito de Dios creo que para mí es manifiesto en lo general. Quiere que seamos sus hijos, quiere que nos amemos los unos a los otros y quiere que tengamos, eh, que lo tengamos a Él como nuestra cosa más importante. Por ahí alguien planteaba que el fruto del Espíritu es amor, y después vienen varias cosas más. Y decía, bueno, el fruto del Espíritu es amor, el resto es cómo estas cosas se manifiestan hacia nuestro prójimo. Y lo encontré súper interesante porque en definitiva creo que eso es, y al final lo que va a cambiar el mundo no es Dios, no se malentienda, no es Dios en una imposición de poder militar, es Dios, pero a través de nosotros. O sea, Dios decidió en su soberanía que no va a cambiar el mundo si nosotros no cooperamos, si nosotros no somos capaces de tomar las riendas de lo que Él nos aconsejó y nos dijo, bueno, esto es, amen al prójimo como ustedes mismos. Y lo que quieren que hagan los demás con ustedes, vayan y háganlo ustedes con los demás. Ese es el principio fundamental para cambiar la sociedad. Y creo que esa es la voluntad de Dios. El resto de los caminos de las menudencias creo que son cosas en las que Dios nos va acompañando o nosotros vamos siguiéndole, pero, pero creo que hay que tener cuidado en que estas cosas se vuelvan tan difíciles de decidir porque estoy tratando de buscar la voluntad de Dios. Creo que ahí hay que tener cuidado. Y este capítulo 4 particularmente me hace recordar eso mismo, la humanidad que tenemos. Y que Dios nos conoce, que Dios se hizo hombre. Creo que en una de las razones para que entendamos nosotros también que Él conoce nuestra capacidad de equivocarnos voluntaria e involuntariamente. Esa humanidad que tenemos, en términos generales, como hijos de Dios, tenemos que aceptarla y vivirla con tranquilidad, no como una carga, no como un peso, no como algo que me separa de Dios, al contrario, eso puede hacer que, como dice este pasaje, que escuchen nuestra angustia, Él siempre está ahí y esa es su promesa, en definitiva. Yo estoy con ustedes siempre. Y eso es lo que hemos de recordar y es nuestro gran refugio, en definitiva. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que ya habíamos hablado del tema este de la voluntad de Dios, opino exactamente igual que tú. Claro que uno no está pensando en si a mí me atropellan afuera, es voluntad o no es voluntad de Dios. Obvio que no es voluntad de Dios que a mí me atropellen afuera, o que me dé cáncer o algo así. Tampoco es voluntad de Dios si tomo una bifurcación y me voy a la derecha o a la izquierda. Eso son cosas que son de uno, ¿no? Por supuesto que vemos siempre la voluntad de Dios tal como tú muy bien lo expresaste, con, con lo global, con lo que Dios quiere y espera de nosotros, ¿no? Que amemos, que perdonemos, que sintamos compasión, que sigamos los pasos de Cristo. Ahora cada uno va a lucharla para hacerlo lo mejor posible y al igual que el salmista, nos caemos y nos levantamos, pero ahí está justamente la importancia de los salmos, porque siempre evocan la confianza en Dios. Pase lo que pase, nos quedamos con esa confianza.
Ahora sí, ojo con lo que planteas del pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Si bien los israelitas tenían las influencias religiosas egipcias, todos los hebreos eran educados en la fe hebrea. Entonces, una cosa es que hayan tenido la influencia y otra cosa es que en su vida como esclavos hayan realizado rituales egipcios, lo cual no lo sabemos, pero podemos llegar a suponer, por los cerrados que son a nivel espiritual y religioso, que todo eso estaba prohibido dentro de la zona donde los hebreos vivían juntos cuando eran esclavos, no vivían disgregados, vivían en una comunidad. Así que es poco probable que se haya permitido dentro de esa comunidad el ejercicio de los rituales egipcios. Obvio que capaz que algo se mezcle, ¿no? Pero si es que el relato del becerro de oro está ahí y genera tal respuesta de Dios con las serpientes abrasadoras que matan ahí a las personas que estaban bailando alrededor del becerro, podemos llegar a suponer que era algo que estaba total y absolutamente prohibido. Bien, bien. Vayamos al próximo a ver qué es lo que nos presenta el Señor. Vamos a ver el Salmo 140 del maestro de coro, Salmo de David. Líbrame, Señor, de la gente malvada. Protégeme de los hombres violentos, de los que solo piensan en hacer el mal y provocan discordias todo el día. Ellos afilan su lengua como serpientes. En sus labios hay veneno de víboras. Defiéndeme, Señor, de las manos del impío. Protégeme de los hombres violentos, de los que intentan hacerme tropezar y han tendido una red ante mis pies. Los prepotentes me han ocultado trampas y lazos y me han puesto acechanzas al borde del camino. Pero yo digo al Señor, tú eres mi Dios. Escucha, Señor, el clamor de mi súplica. Señor, mi ayuda poderosa, recubre mi cabeza en el momento del combate. No satisfagas los deseos del malvado, ni dejes que se cumplan sus proyectos. Que no levanten cabeza los que me asedian y su maledicencia los envuelva. Que se acumulen sobre ellos carbones encendidos, que caigan en lo profundo y no puedan levantarse. Que los difamadores no estén seguros en la tierra y la desgracia persiga a muerte al violento. Yo sé que el Señor hace justicia a los humildes y defiende los derechos de los pobres. Vemos aquí en este salmo, nos dice, líbrame de la gente malvada, de los violentos, los que piensan hacer el mal, provocan discordias. Y junto con ese pedido de libertad, al final el salmista reconoce que el Señor hace justicia a los humildes y defiende los derechos de los pobres. Y dice también, sí, los justos darán gracias a tu nombre y los buenos vivirán en tu presencia.
Al medio del salmo está la situación, un pedido de libertad y una confianza en Dios y en su presencia. Vemos en el medio el pedido más pasional del salmo. Pide ayuda y también pide desgracia para el malvado. Pide escucha para sí mismo y que los demás acumulen carbones encendidos, que caigan en lo profundo y no puedan levantarse, que no tengan nunca seguridad, que no se sientan nunca seguros los difamadores, y que la desgracia persiga a muerte al violento, o sea, que se mueran los violentos. Pongamos este salmo, sin entrar en mayores detalles, en la frontera entre Gaza e Israel. Uno, si ve las noticias un día, podrá decirlo uno. Si ve las noticias al otro día, podrá decirlo el otro. Si vemos las noticias hace 20 años atrás, podrá ser uno. Hace 50 años atrás, otro. El que sufre siempre va a pedir la ayuda de Dios. Como cuando empieza un partido de fútbol y ambos equipos se encomiendan al favor de Dios. Pero ¿qué hacemos cuando no solo pedimos el favor de Dios, sino pedimos que al otro, el que me hace daño en este momento, porque el salmista sabe que él también ha hecho daño en otro momento, otros salmos lo dicen, hay salmos de confesión? ¿Cuál es el límite, no? Para pedir que al otro literalmente le vaya mal y se muera. Aquí vemos las vísceras del salmista. Vemos la mayor experiencia de humanidad. Me van a decir que ustedes tampoco han pedido nunca que a alguien le vaya mal. Quizás no con esas palabras, pero con otras. Nunca hemos pedido, ojalá que se caiga, que le vaya mal. Y hasta incluso que se muera. A veces pedimos que el Señor haga justicia por nosotros. Y aparece nuestra humanidad. Esa humanidad muy visceral. Cuando nos tocan a los hijos, cuando nos tocan la iglesia, cuando alguien dice algo contrario a mi postura política, ¿no? Hay personas que se pelean por mucho menos, incluso están dispuestas a matar por mucho menos. ¿Por qué creen ustedes que cuando los copistas copiaban estos textos, ¿no?, que nos llegan hasta nosotros después de casi 3000 años, no sacaron estas partes feas de la espiritualidad maravillosa del Salmo? ¿Ustedes se imaginan a los niños cantando una canción que pide que Dios pise a los malvados y los mate? En esa época probablemente no era tan distinto. Es interesante ver que desde una lectura contextual así se veía a Dios.
en la época del Antiguo Testamento. Un Dios que hacía justicia por su propia mano y se esperaba que Él lo hiciera así. Se pedía que Él lo hiciera así. Por eso el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy gran medida sigue pensando y considerando varias formas de esa espiritualidad antigua en donde Dios protege a su pueblo de los malvados, están dispuestos a usar todos los medios habidos y por haber para proteger su tierra y con toda la violencia posible. ¿Por qué? Porque cada misil que ellos tiran viene del nombre de Dios. Y así, si yo me considero tocado por Dios y violentado por otros humanos, entonces tengo más todavía posibilidades de defenderme. Porque el ataque que me hacen a mí lo están haciendo directamente a Dios. Así piensan muchos en Medio Oriente, de un lado y del otro. Es interesante que nosotros como cristianos leemos desde la cruz con los lentes de Cristo y ponemos estas consideraciones bajo la cruz para que no sean nuestros labios los que vuelvan a repetir estos deseos, sino los labios de Cristo que pide perdón por sus acusadores y verdugos. Este tipo de salmos nos ayuda a reconocer nuestra humanidad real como todos los días, con las tentaciones de todos los días, y al mismo tiempo reconocer cuánta ayuda necesitamos de Dios en Cristo Jesús para usar siempre el nombre de Dios para traer dicha y paz al mundo y no conflicto y venganza al mundo. Así, si leemos los salmos en general desde la cruz, esto nos ofrece una posibilidad de interpretación que nos hace cuestionar nuestras propias emociones, nuestras propias seguridades, nuestra propia invocación a Dios, y así hacerlo de la mejor manera posible, siendo críticos, necesitados y siempre siguiendo la voz de Cristo Jesús. ¿Les hace sentido? El mismo salmista nos dice que en el reconocimiento de Dios como su Señor, le pide que escuche el clamor de su súplica y que Él es su ayuda poderosa para que recubra su cabeza en el momento del combate. El salmista reconoce que el combate viene sí o sí, que el combatir es parte de la vida, no solamente el combate en el frente militar, sino el combate general de la vida cotidiana, de nuestras luchas cotidianas. En este caso no pide que no haya combate, pide que el Señor lo proteja. Y eso también es muy importante, porque es necesario que entendamos que las fragilidades de la vida y nuestras tentaciones producen combates. Porque no somos justos, ni yo ni el de al lado. Y que todos necesitamos de una constante conversión para poder darnos cuenta de eso, de que no somos tan buenos como nos gustaría o como creemos. Por eso en los combates pedimos la ayuda de Dios para que así, cuando no podamos evitarlo, logremos tener la compañía, la confianza, la seguridad en Dios y así, desde también nuestra fe como cristianos,
tratar de poner la otra mejilla y no solamente contestar con violencia. El Salmo nos hace reflexionar en nuestra propia fe como cristianos. Y es desde allí que entendemos sus palabras, sus deseos, sus cuestionamientos, también su humanidad. Porque sólo así podemos buscar dormir en paz, sabiendo que tratamos de hacer lo posible porque esa paz exista realmente en el mundo y no hayamos sido nosotros los que hayamos encendido el carbón. Hacerlo con la mano en el corazón, porque claro, uno nunca se encuentra culpable de nada, pero sabemos muchas veces que somos culpables de mucho. Por eso podemos y debemos reflexionar continuamente en la humanidad de nuestra fe, para que así podamos vencer las tentaciones y encontrar paz, tanto en el espíritu como también en la obra de nuestras manos y en lo que dicen nuestros labios y en lo que piensan nuestras mentes. Ahí está el Espíritu Santo obrando en nosotros cada día para fortalecernos y decirnos, sí se puede, sí se puede, sigue luchando, levántate, transforma tu corazón, conviértete, porque los caminos de Dios están abiertos para ti. Y aunque el mal te aceche, aunque los enemigos te rodeen, el Señor es la fuerza de tu vida. Y eso no significa que el Señor va a sacar las armas por ti, sino que te va a ayudar a tomar decisiones que sean de Dios. En amor, en perdón y en compasión. Y no solamente en ojo por ojo y diente por diente, que es lo que el salmista aprendió cuando le enseñaron de chico cómo actúa Dios. Nosotros tenemos algo que el salmista no tiene, y es Cristo. Y ese Cristo siempre está vivo, se respira a través de toda la Biblia para que podamos leerla desde los lentes de la cruz, en la compasión, en el amor y en el perdón de Cristo Jesús. La lectura de los salmos es larga. Vamos ahora a dar una tarea para la próxima semana. Y es que cada uno de ustedes va a elegir un salmo y presentarlo como lo hicimos hoy. Es decir, que van a tener que leer los salmos, tomar uno, no, el salmo entero en realidad, y hacer un breve análisis de qué plantea el salmo, cuál es el contexto del salmista que ustedes consideran. No tenemos que hacer una exégesis bíblica, es empatía con el salmo. ¿Y qué nos dice este salmo a nosotros hoy? ¿Qué dice sobre Dios? ¿Qué dice sobre la fe? ¿Qué me queda a mí como cristiano, como cristiana, en la lectura de este salmo? Y nos tomamos unos minutos en la próxima reunión para que cada uno pueda comentar lo que
descubrió de ese salmo. No es un examen, es participación y reflexión personal. Prohibido elegir el Salmo 23. 119. El 119 tampoco. ¿Sí? Pero lean, traten de usar un poco el tiempo en leer los salmos y que les hagan sentido, empaticen con el salmo, busquen una conexión con la emoción del creyente que está redactando ese canto a Dios. Por supuesto que si alguien necesita literatura al respecto o tiene dudas en el proceso, me avisa, ¿ya? Que estamos aquí para servirles. Muy bien, muy bien. Vamos a llegar hasta aquí por el día de hoy. Entonces, los invito a tener un momento de oración y así damos gracias a Dios por este regalo que nos ha dado junto a su palabra. Oremos. Amado Dios, solo tú conoces la fe que hay en nuestro corazón y solo tú conoces nuestras debilidades y dudas más profundas. Ayúdanos con nuestra humanidad para que, sin dejar de ser seres humanos, podamos buscar una vida siempre junto a ti, aceptando nuestras tentaciones cotidianas y luchando con tu palabra contra ellas, para que podamos realmente acostarnos y dormir en paz, para que podamos desear bien y ser bendición en la vida de los demás, para que podamos ser capaces de sentir compasión y amor por nuestros prójimos. Por eso, al igual que como pide el salmista, quédate muy cerca nuestro. Muéstranos tu presencia y escucha nuestra oración, para que así caminemos siempre contigo y tanto en la vida como en la muerte estemos siempre seguros y confiados en ti. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, Rey de la vida y de tu salvación, ahora y siempre. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén.